Hola doctores, ¿cómo están? Me alegra saludarlos y tenerlos acá en esta 14ª sesión de nuestro Derecho Penal Especial. Permítame en un segundito, vamos a la foto del día porque nos toca tener esa evidencia. Listo, un segundito, la envío. Y con toda, siéntese acá. Nada. Bendición del Padre y del Hijo. Toca exposición. Permítame porque me toca enviar la de finalización del otro grupo y me toca enviar la de inicio de este. Así le conté que pasé el examen con 13, el de presidenciales que actualmente no tiene nivel. Yo supongo que me iba a ir bien, que tenga que sacar por lo menos 4, pero no sé si la nota yo no estuviera ahí. Yo no le conté que me tiré penal, el parcial de penal con unos 5. Listo, doctores, ya ha cumplido con ese requisito fundamental de la universidad. Ahora sí, me alegra nuevamente saludarlos y tenerlos acá en esta clase número 14 de nuestro Derecho Penal Especial. Bienvenidos y vamos a trabajar juiciosos el día de hoy, como todos los demás días. Habíamos dicho que hoy íbamos a aclarar lo del parcial, lo íbamos a socializar lo del parcial. Ya tengo acá mi cuaderno, mi libro donde tengo todo y vamos a mirar a ver qué dudas quedaron o si hay algunos errores por corregir y vamos a mirar cada una de estas situaciones. La pregunta número 1, yo necesito que alguien por favor me la diga, o porque yo, como les digo, hago esta situación. Acá están los problemas que me indica el libro, y entonces tengo que remitirme al libro para poder identificar bien. Creo que la pregunta número 1 de ustedes decía, ¿Paquita se casa con un anciano? Tal vez es esa, No, ¿no? buenos días, doctor. No, Buenos días. es a pocos metros de la puerta de salida. O no sé si aparezca en desorden, o la N con seno y Casimiro. Emperatriz, ¿por qué no compartes pantalla? Sí, miremos, hagamos eso bien para que todo el Para mundo que quede. todos vean mi Y, calificación tan mala, bueno. y ojo, me dan unos momenticos porque yo tengo que buscar las preguntas del libro. Entonces, claro que yo tengo acá las páginas. Mira, acá tengo páginas, ahí dice página tal, libro Bueno. tal. Entonces, vamos a aclarar y como les dije, no hay problema. Vamos a mirar. ¿Pueden ver? Sí. Bueno. Aumento un poquito, aunque se daña la definición, pero bueno, un poquito. Sí, doctora, ahí dice a pocos metros, no sé si la encontró, a pocos metros de la puerta de salida de una joyería. Léala y vamos a mirar. Bueno, a pocos metros de la puerta de salida de una joyería, Úrsulo es capturado por la policía luego de haber sustraído mediante violencia contra los empleados, amenaza con arma de fuego, un gran surtido de diamantes. Indique la conducta punible que cometió Úrsulo. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay ahí? Hurto mediante autoría directa. Esa como que no tenía tanta... Esa es la respuesta. Sí. ¿Qué es la autoría directa, doctores? Cuando Úrsulo él mismo idea, prepara y comete la conducta punible y la materializa. Cuando la misma persona comete la conducta punible, es un ejemplo, Edgar González planeó ir a la joyería de allí al frente
a hurtarme unos diamantes y joyas, yo hago esa idea, empiezo a preparar, a mirar en qué momento la joyería se encuentra sola, en qué momento puedo acceder a cometer la conducta punible. Preparo y ejecuto. La ejecución es que voy y realmente hurto la joyería, ¿cierto? Otra cosa diferente es que saliendo la policía me capture, pero ya cometí esa conducta punible, ya ejecuté y entonces en este caso soy autor directo. Bueno, esa no tenía tanto problema. Bueno, la otra, la 2. Nepomuceno contacta al ginecólogo Casimiro para que le practique un aborto a su prometida, puesto aún no han concluido sus estudios universitarios. Puesto que aún no han concluido sus estudios universitarios. 10 días después de la práctica, la mujer fallece debido a una septicemia originada en la falta de asepsia del quirófano. Indique qué conducta punible se cometió. Bueno, ahí se me marcó lo que no era porque yo tenía preterintencional. No tenía duda. Ese es preterintencional, ¿no? Y volvemos a la misma situación. La preterintención es que el sujeto activo de la conducta punible tenía como primera medida o primer objetivo, pues, causar un daño, pero mediante ese daño se causó otro mayor. Entonces, acá era la preterintencional. Profe, una preguntita. Señor. Pero dentro de la culpa dice que para configurar culpa debe haber una infracción al deber objetivo de cuidado. Y el deber objetivo de cuidado tiene unos elementos que son la impericia, la imprudencia y la negligencia. Cuando se dice ahí que la mujer fallece por una falta de asepsia que hay dentro del recinto donde le practican el aborto, no se configura un elemento que es la negligencia. Doctor, ¿y ahí está algo, pues, de negligente dentro de las respuestas? Claro, porque el médico que está haciendo la práctica, doctor, es negligente al saber que sí, respuestas... conociendo el tema, imagino yo que debe tener todos los conceptos claros para tener una buena asepsia del lugar. Doctor, Y si él, teniendo los conocimientos claros de su carrera, de lo que ha estudiado, no tiene claro, o sea, si no tiene claro que para la práctica de estas acciones debe tener una buena asepsia dentro del lugar donde las va a realizar, ¿no es negligente? No, señor. Doctor, dentro de las respuestas coloqué algo de homicidio culposo por negligencia o algo así. Yo creo que coloqué homicidio culposo. No, es que no le estoy diciendo, no, profe, a ver, que... no, doctor, no, ojo, doctor. Yo estoy hablando del homicidio preterintencional y cuando eso expliqué, además, ojo, esta persona muere mucho después, ¿cierto? En la negligencia, en la conducta culposa por negligencia, pues acá se dice que debe tener una situación de cuidado dentro de la comisión o dentro de la actividad que está desempeñando, y es una actividad riesgosa. Acá Profe, estamos pero es que hablando... dice, fallece debido a una septicemia originada por la falta de asepsia en el quirófano. O sea, no puede ser de pronto culpable por ser la negligencia del mismo tipo de, ¿no? Acá es preterintencional, doctores. Déjenme buscar el homicidio preterintencional. Es que no... Doctor, discúlpeme. A mí me genera duda porque yo me hago la pregunta, ¿la conducta era para Nepomuceno o para el ginecólogo? Porque es que muere debido a la infección. Si él no tenía... ¿Cómo es la pregunta? Léame. Eso me pasó a mí. Nepomuceno contacta al ginecólogo Casimiro para que le practique un aborto a su prometida, puesto aún no han concluido sus estudios universitarios. 10 días después de la práctica, la mujer fallece debido a una septicemia originada en la falta de asepsia del quirófano. Indique qué conducta punible se cometió. Homicidio preterintencional, homicidio culposo, homicidio doloso, homicidio simple. Entonces la pregunta mía, porque me genera mi duda, y yo me hago el autoexamen y digo, ¿la conducta era para Nepomuceno o para el ginecólogo? Para mí es sobre el objeto,
Sí. No, déjeme hablar, perdón, discúlpeme, Perdón. doctor. Ujú. Él no tenía la intención de matar. Entonces Sí. cabe un homicidio preterintencional. Pero si es del ginecólogo, le cabe un homicidio culposo. Porque es que esta pregunta puede tener dos respuestas, doctor. Exactamente, porque es que Espéreme, Sí, espéreme, claro. falta el deber doctores. por objetivo de cuidado, según tenemos como No. culpa, digamos. Exacto. Pero, Impericia, doctores, imprudencia, es que negligencia. yo siempre les he dicho una cosa, debemos interpretar, porque si Sí, yo sí, sí. coloco acá un homicidio culposo, pues entonces, pero acá yo no coloco ningún homicidio culposo dentro de las respuestas, precisamente para no Sí. Sí, ahí confundirlos a está, profe, ustedes. la A. Sí, ahí está, Ahí profe, está. es que ahí está, No, es que ahí está La A, como respuesta. Sí, es que homicidio la segunda, culposo. la segunda respuesta, la primera, déjeme hablar, discúlpeme. Homicidio, la primera respuesta es homicidio preterintencional. La segunda respuesta es homicidio culposo. Bueno, La déjenme tercera respuesta, buscar un homicidio acá, el Es que es homicidio confuso, preterintencional. pero sí aparece entre las respuestas, profe. Inclusive aquí Emperatriz puso la homicidio culposo y le quedó mal, precisamente por eso. Sí, yo creo que a muchos nos pasó eso. Exacto, es que la interpretación entre Bueno. culposo y preterintencional en esta Doctor, actividad, una pregunta. porque es con el tiempo que fallece ella y Una por la pregunta, asepsia. doctor. Mire lo Profe, que entre dice otras acá, cosas, mire porque creo mire lo que, que dice acá en el libro, doctores, lean el título este. ¿Qué dice, profe? ¿Ven o no ven? No. Toca que comparta pantalla, profe, pero No no, se sé ve, si se doctor. queda al mismo. no sé. Homicidio preterintencional, dice. No, yo pienso que Homicidio- la idea es aclarar, digamos, la interpretación que tenemos sobre culposo y preterintencional, porque puede ser por ahí, pero sí aparece entre las respuestas culposo. Doctor, yo hubiera colocado homicidio culposo por negligencia, pero acá es un homicidio preterintencional, doctores. O eso me está indicando el libro. Y a ver, miremos nosotros. Es la este forma de la homicidio- pregunta, de pronto. Profe, yo también, o sea, sin el ánimo de llevarle contraria a usted, porque pienso que es usted el que tiene el conocimiento principal. Mire, dice Pero yo digo, profe, si usted me dice que si usted dentro de la respuesta hubiese puesto homicidio culposo por negligencia, está bien su aseveración, pero yo le digo también, si usted me dice que el homicidio culposo debía haber sido cometido ¿por quién? ¿Por Nepomuceno o por Casimiro? También sería específico, pero no Porque estamos siendo aquí- específicos. Estamos Aquí fue por estamos dejando la pregunta totalmente abierta a cualquiera de los dos. Y A yo la falta de recaigo deber, recaigo la falta aquí Una pregunta. del deber, de la infracción al deber objetivo del cuidado sobre el ginecólogo que está haciendo está llevando a cabo la acción, intervención. profe. Perdón, a mí me pasó lo mismo, yo también marqué inicialmente preterintencional y después puse culposo. Fue un Sí. error y como quedé con la duda, consulté con el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, que incluso es uno de los redactores del Código Penal, y me dijo que efectivamente es un delito preterintencional, en el sentido de que la intención inicial era la de cometer el Claro. aborto, era el aborto, la intención no era matar a la Matar a señora. la persona. En el caso del culposo es cuando tengo la intención directamente contra la señora y no había ninguna intención. Ujú. O sea, Es que esa es la gran diferencia. Pero luego el culposo no es la falta al deber por objetivo de cuidado también, o sea, es una de las características. ¿Cómo? Sí, pero ojo, acá la intención, lo que pasa en esta pregunta, y para que se dé una situación preterintencional es cuando el resultado va más allá de lo que la persona quería. Nepomuceno, ¿qué quería? Pues que se le practicara un aborto simplemente a su prometida porque no se habían casado. Le consigue a un médico para que le haga ese aborto. Lo consigue legalmente porque va a una clínica y se presenta. La intención que tenía Nepomuceno y por el instrumento que utilizó, que era el médico, era simplemente el aborto. Él no quería proporcionarle como intención la muerte, porque donde tenga Profe, eso, ¿cierto? Hay algo que sería claro, es que indique la conducta punible que cometió Nepomuceno. Exacto, sí. Claro, profe. Pero Claro, aquí es esa la confusión. Les voy a mandar el ejemplo del libro. No. No, profe, es que lo que pasa, ¿sabe qué, profe? El problema... Sí, traes.
Oh, chévere, mi doctor, que ojalá Está entre Nepomuceno ahora o el el tema del quirófano, virus, porque porque muchos podemos interpretar es al candidato. cirujano. Sí, no estábamos Claro. interpretando mal. Claro, profe. Pero es que Pero, la profe, pregunta usted no es tiene la directa. razón, eso no hay de que, desde ese No, punto no, de no. vista, toda la No, razón, es ¿no? para Exacto, es que es para quede aprender claro, precisamente sobre eso, interpretación. Es Lo que que yo para que pensé quede que claro, no ¿quién es existe el la- que quiere hacer eso? A ver, ¿a quién le envió esto? ¿A la doctora Dana? A Nepomuceno se le ocurre la idea de hacer el aborto a Sí. su novia, pero Sí, no sí. es el que la practica, es el médico el que lleva a cabo la acción. O sea, Y pero el- ¿quién es el criminal en este caso? El ¿Y cirujano. qué el que conducta hace el punible se aborto, y la cometió? que se lo muere es al Por eso, pero cirujano. si es el cirujano, yo me iría más por la parte culposa. Si es Pero entonces, Nepomuceno, ¿qué sí puede ser sentido? la parte preterintencional. En este Intención de caso, hacerlo. aquí caben las dos respuestas. Yo tendría Y que, con el lo que nos respeto de mi confundió, doctor, valernos las dos Doctora respuestas. Dana, para que comparta, por favor. lo que nos Oh, confundió es a quién va dirigida la conducta ¿quién punible. tenía, a ver, Exacto, sí, sí, exacto, quién lo que tenía dice la Juliet es así. intención, Exacto, quién es tenía la que intención de causar el aborto? Nepomuceno. Nepomuceno. Ujú. ¿Y qué hace Nepomuceno? Pues busca ¿Consigue a un médico? Sí. ¿cierto? Y la intención de Nepomuceno es quitar del camino a esa persona que está por venir, que está por nacer, que como no se han casado y Nepomuceno de pronto se asusta porque dice, si nace el hijo, me hacen casar. Y entonces Nepomuceno tiene la intención de, por eso dice Nepomuceno, tiene la intención de causar ese aborto, solamente el aborto, pero resulta que con la práctica del médico, el médico lo hace de pronto mal, pero se va a un homicidio preterintencional. Entonces, ahí envía a la doctora Dana para que les... Nos hizo falta como más tiempo, doctor, como más tiempo. Tan insistente, pero entonces acá vamos a este caso. La fiscalía, ¿a quién le imputa aquí el cargo? ¿A Sí, la Nepomuceno conducta o a para quién va. exacto. Pero es que ya, y se muere es por el problema en el quirófano. ¿Y quién era el responsable del quirófano? El médico, claro. Doctores, pues hay que mirar que ambos son culpables y hay que mirar en qué grado de participación, lo que hemos hablado nosotros, en qué grado de participación es culpable cada uno de ellos. El uno por querer abortar y el otro porque no practicó bien, entonces se judicializaría, pero acá estamos hablando de Nepomuceno. Entonces aquí cabría las dos respuestas, mi doctor. Discúlpeme, ¿no? Con todo el respeto que usted se merece, que no quiero yo parecer que Sí, de pronto vea es, como grosero o algo, pero me parece que cabrían las dos respuestas. Bueno, de vamos a pronto, hacer profe, una cosa, analizarlo doctores. en su cosa, como analizarlo a ver si de pronto hay algo ahí. Bueno, Chicos, vamos, doctora, ahí una les, pregunta, ahí doctor. les envié el ejemplo, busquen lo que es preterintencional, miremos, estudiemos. Y para continuar, porque nos vamos a estar enfrascados acá, voy a valer Listo. las dos respuestas, Ay, dolosa y chévere, profe. preterintencional, Chévere, ¿vale? profe. Y Pero no es, ojo, no es tenemos que quedar claro en esto y estudien también qué es preterintencional y si Nepomuceno la cometió dolosa o preterintencional y el médico qué clase de conducta cometió. Por eso yo hablo de Nepomuceno. Bueno, no entonces, tenemos confusión en eso, profe. En eso no. quien me conteste doloso o preterintencional, le valgo las dos respuestas. Mil Tercera. Ah, bien, profe. Tercera, la enfermera Tiburcia es acusada por el delito de homicidio agravado por indefensión de sus víctimas después de... Culposo, mi doctor, porque doloso no. Ahí no hubo intención. No, Doloso. culposo y preterintencional. Culposo y preterintencional. Sí, porque claro, lo claro. sería Sí, culposo. es culpo ¿no? es culposo, sí, señor. Sí, dale. Culposo o preterintencional. Sí, pero el problema no ha sido porque no tengamos bien los conceptos, sino porque no estaba como especificado de quién se trataba. No, Sí. emperatriz, lo que dice es Miremos que lo entre de, esas sí, dos, listo, entre culposo ya y les dije, preterintencional. ya les valgo bueno, los dos sí, porque acá profe. nos vamos a gastar las 2 horas. Sí, Y profe. leemos lo de preterintencional y lo de culposo. Sí, Bueno, señor. profe. Tercero, la enfermera Tiburcia es acusada por el delito de homicidio agravado por indefensión de sus víctimas después de comprobarse que en el término de 2 años le suspendió intencionalmente el oxígeno a 8 pacientes causándoles la muerte. Indique el delito que cometió Tiburcia. A, por concurso material heterogéneo, B, por concurso ideal o formal, C, por concurso material homogéneo, D, por concurso aparente. ¿Cuál era? Por concurso material homogéneo.
concurso material homogéneo, ¿no? Porque un Sí, mismo eso bien sí. jurídicamente tutelado y con varias acciones le quita la vida a diferentes Sí, personas. señor. Exactamente. Entonces, en ese no. El cuarto. Con ocasión de sus bodas de plata, Asanildo y Tiburcia realizan un crucero por el Caribe, sorprendiéndoles ver al hombre que con su carro atropelló y mató embriagado a uno de sus hijos sin que fuera sancionado por la prescripción de la acción penal. En venganza, lo inmovilizan y pretenden lanzarlo al mar con el fin de que muera ahogado. Pasado un corto tiempo, se ponen de acuerdo en no lanzarlo, teniendo en cuenta que los hechos ocurridos fueron hace mucho tiempo. Indique la clase de tentativa. A, tentativa inacabada o incompleta. B, tentativa inidónea e imposible. C, tentativa acabada. D, tentativa desistida. Pues ahí la de desistida, profe. La desistida, desisten. Sí, exactamente. Esa no creo Sí, que no tiene. todos de acuerdo, es Sí, desistida. sí, profe. Sí, señor. Sí, claro, sí, señor. Quinta, Mira. El doctores. quinta, mientras se desplazaba en un bus de servicio público, Epaminondas es víctima de un atracador, quien cuchillo en mano le exige la entrega de sus pertenencias. Ante la resistencia opuesta, le pide al conocido del barrio que accidentalmente iba como viajero, le colabore inmovilizándolo por la espalda, logrando su objetivo, descienden en el mismo paradero, dándole los agradecimientos por su oportuna y eficaz contribución. Indique la clase de complicidad. Dice complicidad concomitante, complicidad previa o antecedente, C, complicidad posterior o subsiguiente, D, complicidad tácita. ¿Cuál es acá? Dicen que la concomitante. Concomitante, profe. Doctores, nosotros decíamos que la concomitante, yo les hablaba del hombre del paracaídas. En el mismo momento que se está cometiendo la conducta punible, hay ayuda por otra persona. Acá, sin importar si es el amigo, bueno, esa otra persona le colabora en la comisión de una conducta punible. Y ojo, porque también es complicidad, porque el señor se está dando cuenta, el amigo, el vecino, que se está cometiendo una conducta punible y sin embargo lo ayuda. ¿Cierto? Él se da cuenta, porque ustedes ahorita me van a decir, no, pero era que no se habían puesto de acuerdo en cometer la conducta punible. Ojo, es la interpretación de la norma. Si bien es cierto que no se pusieron de acuerdo con antelación, también es cierto que el señor, el amigo, se está dando cuenta que eso va en contra de un derecho fundamental de la persona a quien se está atracando y sin embargo utiliza la voluntad, es decir, indirectamente se está acordando con él y le ayuda y le colabora. En otro puede no hacerlo. Y si no lo hace, pues entonces sí, por eso es en el mismo momento de la comisión de la conducta punible, se ayuda, ahí viene el hombre del paracaídas y este amigo suyo, como vio que era amigo, dijo, pues ayudémosle a cometer la conducta punible y le está prestando esa ayuda mínima o esa colaboración mínima. Es concomitante. Esto estaba fácil, doctores. No sé por qué me dicen que les fue mal. Siguiente, doctor. La otra, ay sí. Doctor, una preguntita pequeñita, un recorderis muy pequeñito de la tácita, porque desafortunadamente yo marqué tácita. Ajá. Si se puede, ¿no? Una cosita Dale, pequeña. dale, sí, dale. No, es que no la tengo yo, sino para que usted me la recuerde, porque es que preciso no tuve la punta en ese momento porque me paré al baño, estaba enfermito. Uy, pobrecito. No. Qué lío. La tácita, doctores, la tácita nos indica que se presenta esta forma de complicidad cuando un tercero presta colaboración al autor de una conducta punible de manera antecedente o concomitante. Acá pues nos damos cuenta que es concomitante porque claro que acá también ustedes me van a decir que de acuerdo a lo que le estoy diciendo se presta una ayuda dentro de la comisión de la conducta punible, una ayuda antecedente o en el mismo momento, sin que medie acuerdo expreso, ¿cierto? Entonces, de igual manera, se la valgo acá las dos, la que me colocó concomitante y tácita. Me acuerdan, Sí, Gracias, sí, me sí. acuerdan. Sí, sí, profe, porque es que ahí estaba así. Sí, bien, gracias. Lo lleva uno a la duda también. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, dale. Bueno, la 7 dice con la finalidad de ocasionar una colisión entre un tren y varios automóviles que transitan por el sector, Gumersindo amenaza de muerte con arma de fuego al guardavía para que no baje la señal vehicular de prevención, presentándose por el fuerte impacto la muerte y lesiones de varios transeúntes, conductores y pasajeros. Indique la conducta punible que se cometió.
Dice por autoría por representación, por autoría directa, por autoría mediata y por autoría indirecta. Creo que no hay duda de que sea mediata. Mediata, coaccionó al señor, ¿cierto? Mediante la utilización de un arma de fuego lo coaccionó y esa coacción es insuperable. Si no lo hace, pues está en riesgo su vida. Bueno, vamos con... sí, 8. bueno. Ahora la 8. El Página experto 8. falsificador de moneda Gumersindo le solicita por vía telefónica a un familiar residente en la ciudad de Gualongo, donde varios delincuentes requieren sus servicios, le guarde el excedente de dólares falsos que no logre poner en el mercado y las planchas que utilizará para su elaboración. Indique la clase de delito en complicidad. A, complicidad concomitante, B, complicidad previa o antecedente, C, complicidad tácita, D, complicidad posterior o subsiguiente. Pues yo tuve la duda, yo había colocado primero complicidad posterior o subsiguiente y se me quedó, y cambié a complicidad concomitante y luego que intenté ya no me dio la opción o me marcó esa. ¿Y cuál era ahí, doctores? Usted La complicidad posterior o subsiguiente. Posterior, porque es después de que comete Sí, para que esa le era. guarde, bueno. 9, Profe, doctor. yo tengo una consultica ahí respecto a esa pregunta, a esa respuesta. Señor. Dice que la complicidad posterior o subsiguiente es la que generalmente ayuda pues como a desahogar el sujeto activo de la conducta punible. Yo marqué en esta la opción de complicidad previa o antecedente. ¿Por qué? El experto falsificador de moneda Gumersindo le solicita por vía telefónica a un familiar residente en la ciudad donde varios delincuentes requieren su servicio. Se guarda el excedente, que le guarde el excedente de dólares falsos que no logre poner en el mercado. Pongo la previa o antecedente por el tema de que me remito al artículo 26 del Código Penal que habla del tiempo de la conducta punible. Y resulta y pasa de que dice que la conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en el que debió tener lugar la acción omitida. Resulta y pasa de que si él le pide el favor que luego de que vaya a suceder esto, de ponerle los dólares en el mercado, le guarde las planchas y esto que van a ser que utilizará. De hecho, el enunciado de la pregunta dice que utilizará. Exacto, no queda utilizado. Resulta y pasa que si después de que él termine la llamada con él, en el transcurso de ese tiempo él decide no valerse de esta persona para que le guarde estos objetos, ¿no terminaría siendo una simple complicidad previa o antecedente? Doctores, nosotros debemos interpretar la norma. Ojo, estoy diciendo, doctor, que el excedente que no pudo vender, es decir, ya se cometió la conducta punible y le guarda el excedente. Yo no puedo decirle a una persona que me guarde las planchas o esto o el excedente de lo que no he cometido. Yo no puedo decirle que me guarde el excedente de los dólares que he falsificado. Yo le diría, guárdeme esto y guárdeme esto porque pensaba cometerla, pero no, guárdemelo porque no la voy a cometer. Doctores, claro, profe. Es que pienso que es ahí mismo donde está el tema de discusión. Es ahí mismo. Porque sí, es que no dice, o sea, cometió el delito. Doctores. Pero la situación es esto. El experto falsificador de manera Gumersindo le solicita por vía telefónica a un familiar residente en la ciudad de Gualongo, inclusive no era ni en la misma ciudad, donde sus varios delincuentes requieren sus servicios, le guarde el excedente de dólares falsos que no logre poner en el mercado. Ojo, que no logre poner en el mercado. Y las planchas que utilizará para su elaboración. Si las hubiera guardado, les hubiera dicho antes de cometer la conducta punible, acá me está indicando el ejemplo que va a cometer la conducta punible y que le guarde ese excedente. Si no comete la conducta punible... Sí, claro, profe, por eso, es que es previa. Es previa porque él todavía no ha cometido la conducta. No. Déjenme hablar que yo les voy a ayudar, mi doctor. Para mí,
Para mí es antecedente porque el cómplice desarrolla la actividad acordada antes de la ejecución material del hecho punible. Y la Claro. pregunta habla del futuro al decir Exacto. que guarde el excedente de dólares falsos que no logre poner en el mercado. Y las Exacto, planchas claro, que claro. A ver, utilizará. doctores, Y las otra planchas que pregunta. utilizará. A ver, Entonces la doctores, complicidad de subsiguiente se presenta cuando el cómplice interviene después de que el autor material ha consumado el hecho. Bueno, Y Correcto. guárdemelas que y acabé de doctor, robarme esto y me y sobró si esto. es, a ver, y si es antecedente, ¿cuáles dólares le va a guardar si no se ha cometido la conducta punible? Por eso mismo, ¿Cuáles profe, dólares? por eso, Y porque entonces, él no ha ¿qué, cometido la doctor? conducta, él A ver, está doctor, llevando a cabo. déjeme explicar, déjeme explicar. Antes de Entonces, cometer la conducta. Porque doctores, lo que están si midiendo no es el se, momento no, en que no, se no, ejecuta venga, la venga, venga, actividad. doctores, déjenme hablar. Si no se ha cometido la conducta punible, entonces, ¿qué ¿No ayuda hay le prestó complicidad? ese señor? ¿Cómo lo van a Ninguna. castigar por una complicidad antecedente si no se ha cometido Exacto. la conducta punible? ¿Cómo me lo van a castigar? Pero la ideación hace guardé- parte del iter criminis, profe. No ha ejecutado No, la la no. acción. ideación no se No castiga. ha ejecutado la acción. Doctores, Claro, la ideación no se castiga. La Ah, Pero bueno, ¿y entonces dónde queda el artículo 26 del tiempo de la conducta punible, profe? doctor, Lo que es planearon que es que el él va a ser tiempo de la cómplice conducta punible al ya final del pasó. proceso. Después de Cuando que el se autor dice que me guarde el excedente, ese excedente es de esa comisión de esa conducta punible que ya pasó. Porque si es antecedente, ¿cómo me va a guardar algo de lo que no ha pasado? Y acá ya ya hay ejecución porque habla del excedente de esa conducta punible que cometió esa persona. Acá sí me da mucha pena, pero la conducta punible ya se dio y, ojo, ¿qué es excedente? Pues algo de lo que ya se cometió, de lo que ya se hizo, de esos dólares que mediante la conducta punible no se pudieron vender, pero ya se consumó la conducta punible. Guárdeme esos dólares porque si los tengo en mi casa, llegan y me los ven y saben que cometí la conducta punible de falsedad. Ahora, si yo tengo unos dólares falsos acá, ¿es porque hasta ahora voy a cometer la conducta punible de falsificar esos dólares? No, ya están falsificados, ya se cometió la conducta punible. Entonces, Mi doctores, doctor, y entonces viene la pregunta nuevamente, las dudas en mi cabecita, y las planchas que utilizará con tilde en la A, Utilizará. habla hacia un futuro para su elaboración. ojo, que voy a utilizar, y claro, las utilizo para esos dólares falsos que me encontraron. Pero que ¿Cierto? utilizará. Las utilicé. Utilizará, dice que irá a utilizar en Es la que dice comisión de esa utilizará conducta con punible. tilde en la A, Es que mi dice doctor, por eso utilizará. es la última. Por eso, doctores. Claro. Entonces eso lo Sí, lleva a el uno verbo está a en futuro, o sea, está Está en futuro, utilizará. Doctor, y entonces, como dice, utilizará y después esos dólares falsificados, ¿de dónde salieron? ¿De no utilizar esas planchas? O sea, sí, pero digo, de pronto, profe, se interpreta, o sea, yo también lo interpreté igual, que era futuro. O sea, él estaba No. planeando algo y proponiéndole algo a futuro. O sea, en el No, momento doctor. era una No, conducta. Él está no, planeando el no. delito y No, él no, planea no. que el señor le Bueno, ayude al no. final del Acá proceso, que sí su me ayuda sea acá sí me da posterior. mucha pena, pero no. Sí, Acá No, sí no, es una complicidad subsiguiente o posterior por ese excedente. Y Ok. doctores, si Porque vamos a él gastar las no ha dos. actuado la conducta de cómplice. Yo la verdad la entendí tal cual como está ahí, posterior o subsiguiente. Dale, la Listo, novena, ya ok. es posterior o subsiguiente, doctores. La Hay que novena de interpretar la Navidad. norma. La novena. Porciúncula. Porciúncula abre un supermercado en un local comercial que toma en arrendamiento. Pasados algunos meses y después de ganarse la confianza de los vendedores mayoristas, hace grandes pedidos a crédito bajo artificios de vender copiosamente. Un día desaparece de manera sorpresiva con las mercancías sin pagar sus acreencias, comprobándose que la mencionada ha actuado de manera similar en varias ciudades, afectando a muchos proveedores. Indique el delito que cometió porciúncula. Se decía A, concurso material heterogéneo, B, delito continuado, C, delito masa, D, autoría mediata. Ahí sí confundí delito continuado y era delito masa. ¿Los demás están de acuerdo o no? Sí, claro, profe. Sí, profe, es delito masa. Bueno, Porque no va Sí, décimo. profe, es delito masa. Décimo. La Es que- décima ya. La décima, al ver la ventana acreedores. abierta,
Al ver la ventana abierta de la alcoba donde habita su enemigo, Ordilio, con la intención de matarlo, dispara en repetidas oportunidades hacia su interior, convencido de que la víctima se encuentra descansando, no logrando su objetivo en razón a que la víctima había salido de la residencia 15 minutos antes, olvidando cerrar la ventana. Indique la clase de tentativa. Entonces, A, tentativa inacabada o incompleta; B, tentativa tácita; C, tentativa imposible o inidónea; y D, tentativa desistida. Incluso había colocado hasta, sí. Tentativa, la respuesta tentativa imposible o inidónea. Yo les indicaba ahí, ustedes ya saben eso, doctores, Sí, que es cuando no hay sujeto pasivo ni elemento, y les colocaba, esto está más o menos de acuerdo con el ejemplo que les colocaba, que la casa la desocupan y queda vacía. Acá el señor no estaba, el sujeto activo de la conducta pensó que estaba y sin embargo disparó, pero no estaba ese señor, había salido. Era Entonces, imposible matarlo si no estaba. imposible o inidónea. Sin embargo, me causó mucha confusión, pero sí, profe, yo estuve mirando y sí era así. Muchísimas Profe, gracias. entonces, No le oigo, doctora. Está robotizada. Karen, está robotizada. Entonces, Karen, está ahí robotizada. lo Escribe. que le imputarían, digamos, sería el daño, como siempre. Karen, no se te entiende. No se le oyó, está como dice la doctora Emperatriz, robotizada. Escriba, doctora, porque mira, llevamos 1 hora ya en esto. Ay, pero profe, muchísimas gracias, porque es que esto es muy bueno para socializar, y si se presta debate, pues es que había muchas confusiones, entonces Claro, es no, y bueno. estamos Muchísimas aprendiendo, gracias. profe, estamos aprendiendo, Oiga, de eso se trata. doctores, Gracias. y por eso yo presento todos los exámenes así casuísticos, porque de nada me sirve colocar el ejemplo de lo que es la tentativa acabada y qué clase de tentativa, pues ustedes ya con el solo concepto saben, mientras que así Es de análisis, casuístico, con exacto. ejemplos de análisis. De pronto, doctores, es que vuelvo y reitero, yo coloco y creo y les ofrezco 1000 excusas porque creo que no se colocaron los 45 minutos, creo que no se colocaron, porque pues No, fueron como 20 minutos. Profe, fueron 40 minutos. Sí, Fueron 40 minutos. yo les había hecho que 45. Profe, pero sí, que nos deje 1 horita. Esos 5 minutos Sí, fueron profe, al los menos 1 grados. hora es una clase de 2 Necesita horas y tenemos análisis. 40 minutos para un Sí, quiz. 1 horita, profe. Para el último les voy a dejar la hora. Ay, gracias, profe. Ay, Pero les voy a gracias, profe, colocar muy amable. casuística también. Y analicemos bien, doctores, es que, bueno, yo sé que todos estamos aprendiendo. La situación de interpretación en la norma, por eso yo les coloco estos ejemplos que, vuelvo y reitero, yo tengo unos libros de casuística y cojo ese ejemplo y miro el título y esa es la respuesta correcta. Y todo lo saco sin cambiarle una coma, un punto ni nada a los libros. Entonces, uno interpretando, pues se da cuenta que ahorita les valgo eso porque estamos hasta ahora interpretando, pero más adelante, doctores, hay que hacer la interpretación y ese es mire, si nosotros sabemos interpretar la norma, ahora bien, ¿por qué no le quito ni comas ni puntos? Porque si ustedes saben en la redacción, si le quita una coma donde debe ir y no se la coloca, la interpretación puede ser diferente. Por eso yo cojo los libros, doctores, inclusive los nombres de cada señor, los coloco para evitar eso, porque si usted le quita un punto donde no debe ir, y le coloca, perdón, un punto donde no debe ir, la interpretación le cambia totalmente. Y acá en materia penal, doctores, la situación de los signos es importantísima y la interpretación del concepto es importante. Y estamos aprendiendo. Ahora bien, pues esto me parece fabuloso que ustedes hagan esas preguntas y consulten y todo eso, pero con la lógica necesaria. ¿Y por qué les coloco también esas preguntas? Para que empecemos a interpretar. Yo creo que algunos docentes colocan como digo, el concepto de determinada cosa y después dicen, indique que este concepto acá hace referencia.
pues es mucho más fácil. Si yo les digo, por ejemplo, la tentativa acabada es el menor o mayor grado de proximidad al resultado, teniendo en cuenta que en la tentativa acabada el resultado es más cerca de cometer la conducta punible. Indíqueme qué clase de tentativa, pues ahí les estoy diciendo todo y ustedes no interpretan, no analizan. Entonces, de esa manera. ¿Qué estamos hablando ahorita, doctores? Y vuelvo y reitero, yo agradezco todo lo que estudian, todo lo que indagan, todo lo que investigan. Soy justo y por eso estamos mirando estas exposiciones, porque con estas exposiciones también van a tener una nota, a pesar de lo que interrogantes, porque ustedes hasta ahora ya en el segundo clase de Derecho Penal. ¿Cierto? Todavía tenemos muchos vacíos, todavía tenemos muchas cosas. Cuando ya terminen la carrera, ya han estudiado así como están estudiando ahorita, ya van a tener más claro todo, 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 doctores. Pido o les doy un consejo cuando vean el procesal penal. Doctores, pónganle mucho cuidado a esas audiencias, pónganle mucho cuidado a esas audiencias, unas que se llevan a cabo antes de las audiencias contradictorias, que es la indagación, la investigación que hace la fiscalía, y que se llaman, y las otras que son ya son contradictorias a partir de la legalización. Y todo esto que han visto, doctores, todo esto que han visto, la aplicarán allá y se van a dar cuenta de todos estos ejemplos y toda esta situación que estamos viendo, cómo es de importancia para cuando vean ustedes esa ley 906. Después de esto, doctores, desactiven los micrófonos. Les falta ver la teoría del delito. David, apaga tu micrófono. Teoría del delito. Me tocó suspendérselo porque les falta la teoría del delito, perdón, la teoría del delito. La teoría del delito viene a ser también profundizar mucho más su derecho penal general. Ahí van a profundizar mucho más y vamos a ver libros, por ejemplo, de Francisco Muñoz Conde, que nos explica mucho más a fondo esto. Vamos a ver el esquema del delito de Nodier Agudelo Betancourt, o ustedes verán eso, y todo esto se compagina, se relacionan todos estos temas, y al final, cuando ya ustedes terminen su consultorio 4, ya tienen un concepto más claro de lo que es el derecho penal. Pero los veo muy ansiosos, eso está bien, pero es que hasta ahora estamos en la segunda materia, doctores, pero no, eso está bien, pero con paciencia. Yo llevo desde el 2006 que me gradué de abogado, terminé mi especialización y mi maestría como en el 2009, 2010, y todavía yo no sé nada. Todos los días aprende uno, doctores, todos los días, no se preocupen, interpreten bien la norma, analicen, lean, sobre todo lean mucho, y verá que con el tiempo ya conocemos algo del derecho, ¿vale? Bien, doctores, se nos fue una hora en esto. Doctora Dana, a ver si me colabora con el debido respeto, me ayuda para mirar siquiera que alcancemos 2 grupos a llevar a cabo la socialización, conceptualización y estructuración de los tipos penales. ¿O queda alguna otra pregunta, alguna otra duda, doctores? Profesor, solo quiero el caso mío, el caso que como no pude presentar el examen por tema de la energía, que se tenga en cuenta para lo que previamente se ha dado, que es la exposición. Listo, doctor Daniel. Yo le comentaba a la doctora Dana que hay 2 posibilidades. Una que le valga este parcial junto con la exposición que van a hacer, o con la nota del último parcial. Ahí sí la determinación la toma usted, doctor Daniel. Correcto, Entonces, no hay problemas. bueno, en uno de esos 2 le comunica a la doctora Dana que por intermedio de ella es que pues solucionamos estos casitos así y miramos. Las demás personas ya saben que yo en 2 preguntas les valgo una de las 2, si está una de las 2, porque si está otra diferente, doctores, ahí sí, mucha pena, ¿vale?
Bien, doctora Dana, le hago ahora sí, tome el uso de la palabra y me colabora de aquí en adelante. Yo no voy a hablar más nada, doctores, entonces, por favor. Listo. Entonces continuamos con el grupo número 2, con lesiones personales. Muy bien, ese tema es importantísimo, doctores, como todos. Listo. Entonces, el grupo 2, ¿quién inicia, doctores? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Hola, Si me doctor. permite, ¿cómo le va? Habla. Bien. Compartir pantalla, por favor. Sí, ya está ahí. Bien. Daniela, ¿la puedes colocar en la presentación completa? Gracias. Bueno, nos correspondió a nuestro grupo el tema de lesiones personales, los tipos penales de lesiones personales desde el artículo 111 hasta el 121. Estos se encuentran como delitos contra la vida y la integridad personal. Libro segundo, título primero, capítulo tercero del Código Penal. Siguiente. Siguiente. El grupo está integrado por María Realpe, Natalia Salazar, Daniela Sánchez, William Merchan y quien les habla, Vladimir Rico. Siguiente. Bueno, para poder comprender, definir y estructurar adecuadamente estos tipos penales, queremos, pues primero que todo, pues dar como unas nociones generales y sobre todo los conceptos para poder entenderlo en el momento que se vayan a estructurar los mismos. El hombre es violento por naturaleza. El hombre, desde su aparición o existencia en la Tierra, se ha manifestado agrediéndose mutuamente. Vemos como desde las culturas prehistóricas se han agredido primero por el alimento, por el territorio, incluso después, épocas posteriores, los romanos lo hacían más por una entretención. Vemos que también la religión, la política y hasta nuestros días que incluso las agresiones y las lesiones personales se dan por cosas fútiles, ¿no? Por cosas poco importantes, como podemos ver aquí a los caballeros que están peleando por un partido de fútbol, una camiseta. Siguiente. Desafortunadamente, Colombia es un país bastante violento, todos lo sabemos. Tristemente seguimos ocupando números no muy gratos dentro de los primeros 20 países más peligrosos del mundo. Estas son el ranking del 2019 y nos encontramos en el puesto 10. Desde los últimos 15 años hemos estado entre el 15 y el 10 y nos salimos de ahí. Esto se tiene en cuenta sobre todo no solamente por tasa de homicidios, sino por la tasa de lesiones personales, que es el tema que vamos a tratar, y por los hurtos que se presentan en estos países. Siguiente. ¿Qué factores intervienen o que se han estudiado que interfieren en las lesiones personales o que se produzcan las lesiones personales? La ingesta de alcohol, la ingesta de sustancias psicoactivas, de drogas, el desempleo, la pobreza, la violencia intrafamiliar, que produce un ciclo de violencia permanente, y pues obviamente también la accidentalidad, como sumando a estas lesiones personales. Siguiente. Como les decía, tenemos un índice de criminalidad bastante alto. Como podemos ver, los países que se encuentran en rojo, estos países, estamos a la par de países como Siria, Venezuela, México, y pues no es nada agradable para el país, ¿no? Siguiente. Bogotá es el ejemplo de lo que es Colombia. Bogotá nos representa en sí a todos los colombianos. Estas son cifras de un estudio muy interesante que hizo la alcaldía el año pasado, en los cuales tomaban diferentes factores, estadísticas e indicadores para hablar sobre todo el tema específico de las lesiones personales. Vemos que hay un cuadro de tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes que, si bien ha disminuido un poco, continúa bastante alto. En la gráfica siguiente o la gráfica de al lado podemos ver más o menos cuándo se presentan este tipo de lesiones personales. Y en el estudio veían que se presentan en el sábado en la noche y en la madrugada del domingo. Eran los días en que más se presentaba, sábado en la noche y domingo en la madrugada. ¿Por qué? Pues estos son los días en los que se presentan sobre todo las fiestas, las reuniones
el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, conducen de manera de embriagados y pues se van a presentar más estas lesiones y sobre todo las riñas, ¿no? Siguiente. Vemos también que en este estudio se tomó en cuenta el agresor y la víctima por sexos. Si bien hay un número elevado de víctimas femeninas, sigue siendo el masculino, tanto para la víctima como para el agresor, pues el punto común, ¿no? O sea, la relación agresor-hombre y víctima-hombre es lo más común. Generalmente esto es porque estas denuncias se dan es por riñas entre hombres, pues en su gran mayoría. Las localidades que más se afectan en Bogotá, pues por lo que uno pensaría son otras, pero generalmente son Candelaria, Mártires, Antonio Nariño y Kennedy, donde más se presentan denuncias por lesiones personales. Hay una acotación también que los días especiales o los días de festividades se aumenta en un número casi del 50 al 75% la cantidad de denuncias por lesiones personales. ¿Cuáles son estos días especiales? La Navidad, el Día de las Velitas, el Año Nuevo. Y hay un día especial que es el día más violento tanto en Bogotá como en Colombia, tristemente, y es el Día de la Madre. No más para el 2019 se presentaron 67 muertos el Día de la Madre, 170 heridos, 179 denuncias por lesiones personales y 464 denuncias por violencia intrafamiliar. Siguiente. Vamos a tratar de dar unos conceptos pues de forma muy rápida, pero sobre todo es muy importante darlos porque son términos que se mencionan dentro del Código Penal y es importante que los conozcamos para entender bien estos tipos penales. Se entiende que daño es un perjuicio o deterioro en el cuerpo o la salud de un individuo. Desde el punto de vista forense se definiría como toda alteración física o psíquica causada por agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos derivados de una acción exógena de carácter doloso o no. Porque pueden existir también lesiones personales, como lo vamos a ver, de tipo culposo. Siguiente. La lesión es toda alteración orgánica, funcional o psíquica producida por la acción de un agente traumático vulnerante, ya sea físico, químico, biológico o psicológico, utilizado por un tercero o agente externo sin producir muerte. ¿Qué diferencia esto del concepto que vivíamos anterior de daño? La intervención de un tercero. Este concepto tiene tres características importantes: que hay un daño y una alteración para definir la lesión personal, que hay un agente o objeto que es el que con el que se realiza la lesión, y hay un sujeto que la realiza o el sujeto activo pues del tipo penal. Y sobre todo que no produce la muerte. En este tipo penal pues llegamos hasta el punto de la lesión personal sin llegar a producir la muerte. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de mecanismos de lesión. Pues yo sé que estamos estudiando de Derecho y no Medicina, pero pues es importante conocerlos. Hay diferentes, como ustedes ven en el listado, diferentes tipos o mecanismos de lesión. Como podemos ver en la foto, la señora que se encuentra ahí tuvo un mecanismo de lesión contundente. Esto que es ocasionado por cualquier objeto romo, lo más frecuente es un puño o un puntapié, en el cual se generan unas lesiones que dan unas características típicas, como el caso del contundente. En la gráfica de al lado se puede ver una lesión cortante. Esta es una lesión de continuidad de la piel en la cual hay unos bordes muy definidos y generalmente pues se hizo con un objeto cortante o afilado y que generó este tipo de lesiones, ¿no? En la parte de abajo podemos ver la típica lesión por una herida por arma de fuego, en la cual se ve un orificio de entrada, un tatuaje, que es eso que vemos alrededor del orificio, un tatuaje que deja la pólvora, y la lesión equimótica, es decir, la inflamación que genera esa lesión, y vemos ahí unos pequeños punticos, esos se llaman petequias, que también es como las esquirlas que deja el proyectil en el momento que se fragmenta. Podemos ver la manito del señor que se encuentra también, eso sería un mecanismo térmico, y es la típica lesión de quemadura. Siguiente. ¿Qué es una lesión patrón? Una lesión patrón, desde el punto de vista forense, es aquella alteración que por sus características permite relacionar la lesión con un objeto causal. O sea, es tan característica la lesión que pues se puede relacionar con qué objeto la produce como tal.
Vemos en la gráfica que hay unas dos zonas como semicirculares de la lesión que tienen unos pequeños puntos que son como unas marcas y que tienen una zona pues de inflamación, una zona enrojecida. Esta es la típica lesión patrón de una mordedura humana. Siguiente. El concepto de patrón de lesiones es aquella alteración o conjunto de cambios que por las características y localización sugieren un mecanismo causal, los mecanismos que les hablaba anteriormente, que es una o una secuencia de eventos. Ejemplo de esto es la evolución en el color de los hematomas. ¿Qué son los hematomas? Es la colección de sangre por debajo de la piel, para determinar aproximadamente el tiempo de evolución o cuándo ocurrió. Y esto lo tienen en cuenta los forenses para determinar el tiempo de las lesiones. Vemos, por ejemplo, que en un hematoma se puede producir una lesión al inicio cuando uno se golpea o cuando lo golpean, la lesión va a ser enrojecida, va evolucionando con el tiempo, se va volviendo moradita, posteriormente azulosa, ya hacia el día séptimo se vuelve verdosa y pues todos hemos tenido un morado y va terminando en amarillo hasta que vuelve a retornar el color de la piel. ¿Esto por qué es importante? Pues porque va a definir la incapacidad médico-legal, que ya vamos a hablar de eso. Siguiente. ¿Quién define este tipo de lesiones personales o quién apoya desde el punto de vista jurídico las lesiones personales? Los peritos médico-forenses. ¿Qué es un perito? Es un experto que en determinada técnica, pues no necesariamente, pues para el caso de las lesiones personales, pues un médico, un odontólogo, pero en general el concepto de perito es cualquier persona, un experto en determinada técnica o arte, ciencia o conocimiento, quien con previa solicitud realiza un reconocimiento, examen o estudio en su área y hace un reporte pericial. Si es necesario, es citado y comparece entonces a una audiencia para dar su reporte oralmente en la audiencia. Siguiente. Dentro del Código Penal se mencionan varios términos que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es la incapacidad médico-legal. Hay que diferenciar la incapacidad médico-legal de lo que conocemos comúnmente que es la incapacidad laboral. La incapacidad laboral, pues es el tiempo expresado en días que establece el médico que lo examina a uno y representa una disminución de la capacidad para desempeñar su trabajo. Puede ser temporal, parcial o total. Es la típica, cuando uno tiene un resfriado, va al médico y él le da 3, 4 días, pues, porque no puede realizar sus funciones laborales adecuadamente. La incapacidad médico-legal, en cambio, es un criterio clínico con fines jurídicos. Esta es la parte que lo diferencia, que establece un perito médico u odontólogo basado en el análisis sobre la gravedad del daño producido en la lesión personal. ¿Qué mira él? Las características, la magnitud de la lesión, el compromiso estructural o funcional, e informa el tiempo necesario para que ese proceso de reparación de los tejidos, de los órganos, de la persona en su salud, se tome, y esa es la incapacidad o la expresa en días que se necesita. Siguiente. La doctrina, entonces, los expertos en derecho penal mencionan que desde la perspectiva jurídico-forense, la incapacidad médico-legal se ha entendido como el tiempo necesario que se requiere para hacer entrar la parte enferma en condiciones que constituyen salud. O sea, lo que dura en recuperarse la persona o en volver a la normalidad o al estado en el que estaba previamente a la lesión personal. Y no una incapacidad laboral. Esa es la parte que hay que diferenciar, que no es una incapacidad laboral. Siguiente. La incapacidad médico-legal se divide en provisional y definitiva. Provisional, pues el término es muy claro, es aquella que fija el perito médico odontólogo cuando aún la lesión se encuentra en proceso de reparación y se desconoce cuál va a ser el resultado final. Requiere de una segunda o 2 o 3 valoraciones, las necesarias, y un reconocimiento al final donde se estipulan los días, ¿no? Ejemplo de esto, por ejemplo, alguien que lo golpean con un objeto contundente, un palo o un bate en un antebrazo, le fracturan sus huesos del antebrazo y pues va a tener un primer reconocimiento médico legal en el cual se le va a fijar una incapacidad provisional, pero si esta fractura se complica o el tratamiento quirúrgico no da el resultado esperado, pues va a ser mucho más larga. Entonces, en un segundo reconocimiento ya se va a fijar otra incapacidad o se aumentará. La incapacidad médico-legal definitiva entonces se fija cuando las lesiones ya terminaron ese proceso de reparación de la alteración orgánica que se tuvo. Por ejemplo, era el caso que veíamos de la gráfica de la señora que fue golpeada. Muy seguramente, pues un ejemplo puede ser que la golpeó el esposo, le produjo un hematoma de este tipo alrededor del ojo y pues es una lesión que en 15 días pues ya se puede fijar como incapacidad definitiva. Siguiente.
Esto es un cuadro más o menos que también se expresa dentro del articulado del Código Penal, que es el tiempo más o menos que utiliza la incapacidad médico-legal para definir si o no y cuánto tiempo se da de detención. Menor de 30 días, de 16 a 36 meses, mayor de 30 días, pero menor de 90, de 16 a 54, y mayor a 90, de 32 a 90 meses. Ahí también se expresa pues, la multa que se coloca. Siguiente. Es importante también estos términos de lesiones personales, definir qué es la secuela médico-legal. La secuela médico-legal es la alteración orgánica, funcional o psíquica que ya deja o afecta de manera considerable la forma o la función, o la forma y la función que persiste más allá del tiempo esperado para lograr la reparación. Es decir, aparte de la incapacidad, ya se estableció fue una secuela, ya quedó algo dañado completamente y pues eso también hay que establecerlo, si se dejó o no una secuela. Y puede ser orgánica, como el ejemplo de la fotografía, o funcional, por ejemplo, alguien que quede con una cojera o con una inmovilidad de uno de sus brazos por algún tipo de lesión personal que se le produjo. Puede ser también de carácter transitorio o de carácter permanente. De carácter transitorio cuando la alteración desaparece o deja de ser marcada, ya sea porque pasó el tiempo o porque le realizaron un tratamiento médico que hizo que esto mejorara. Y de carácter permanente, pues el ejemplo más claro es la fotografía, cuando la alteración pues persiste a pesar del paso del tiempo o de la cantidad de tratamientos a los que se dé lugar. Siguiente. La deformidad física también la contempla el Código Penal dentro del capítulo 3 de las lesiones personales, y hay que definir qué es la alteración que afecta externamente de manera marcada o ostensible la estética corporal, es decir, la forma o simetría del cuerpo, ya sea en reposo, quietecito o cuando la persona está en movimiento. La deformidad física es notoria, es decir, puede percibirse a simple vista, sin embargo se califican deformidades físicas aquellas que se puedan ocultar con la ropa. La persona que está sentada, pero tuvo una lesión en una de sus piernas porque le propinaron una herida por arma cortopunzante, y cuando ya va a caminar, pues la podemos ver sentada normal, y si camina, pues vemos que tiene una cojera porque tuvo un daño, por ejemplo, de uno de sus nervios a nivel de las piernas. Siguiente. La deformidad física específica que afecta al rostro, esta se menciona, ¿por qué? Porque este es un agravante punitivo. ¿Qué se entiende por rostro desde el punto de vista jurídico? Desde el punto de vista jurídico, el rostro es un espacio anatómico delimitado que va desde la línea de implantación capilar, es decir, de donde comienza el cabello, hasta el borde del maxilar inferior, ese sería un límite, y entre los dos bordes de los pabellones auriculares, o que conocemos como orejas. Pues nosotros los que somos calvitos, pues entonces la cara nos va a aumentar más, el rostro, entonces se tiene en cuenta que el rostro para las personas alopésicas va desde el vértex, es decir, de la parte que se alcanza a ver en una persona de frente, en la parte que se ve desde la persona de frente, ¿no? Desde ahí sería su rostro, pues para las personas que son calvitas o alopésicas. Siguiente. ¿Qué es la perturbación funcional? La perturbación funcional es la disminución o desmejoría considerable de la función de un órgano o de un miembro, sin que se pierda o se anule su función. Es decir, es solamente la disminución. Desde el punto de vista jurídico forense se entiende como órgano el conjunto de tejidos que interactúan simultáneamente en el ejercicio de una misma función. Esto para la medicina se llama sistema, pero para la parte jurídico forense se llama órgano. El término miembro se refiere a las 4 extremidades, es decir, a cada una de las extremidades, y al pene, que se conoce como miembro viril. Siguiente, esto sería más o menos unos de los ejemplos que se tienen en cuenta desde el punto de vista jurídico como órgano. Por ejemplo, una persona que sufrió una lesión a nivel de su columna y no puede mover sus 2 piernas, estaría afectado en el órgano de la locomoción, porque pues no se puede mover por sí mismo. Estos son algunos de los ejemplos de lo que se tiene en cuenta como órgano, pero desde la medicina se entiende como sistema. Siguiente. La perturbación psíquica, anatómica y funcional, también contemplada dentro del Código Penal. La perturbación psíquica es toda alteración, daño o desmejoría de la salud, en este caso mental, de la víctima,
Puede ser primaria cuando no es causada por ningún daño físico. Tenemos un ejemplo, puede ser una persona que fue secuestrada, a pesar de no tener lesiones personales, de no haber tenido ningún otro tipo de alteración, simplemente fue secuestrada, fue llevada a tratos denigrantes y posteriormente a su secuestro, pues queda con un trastorno de estrés postraumático, no tolera estar de pronto en una habitación cerrado, no tolera estar a oscuras, entonces esto pues lo lleva a un trastorno de ansiedad y eso ya sería una perturbación de tipo psíquico primario. La secundaria al daño del sistema nervioso central es el típico caso de una persona que sufre un accidente de tránsito, por ejemplo, y queda con un trauma craneoencefálico. Esto le produce que pierda sus capacidades normales o las que tenía previamente y tenga un deterioro de su capacidad cognitiva, lo que hace que pues, ya no pueda trabajar en lo mismo, no pueda expresarse de pronto en el habla o en alguna otra cuestión, y eso sería entonces una perturbación psíquica secundaria a un daño del sistema nervioso central. Y la perturbación psíquica secundaria a un daño o lesión que no sea del sistema nervioso central, ponemos por ejemplo el caso de la señorita Natalia Ponce de León, que fue lesionada con un químico, con un cáustico, y entonces ella, pues aparte de sus lesiones, también presentaría, pues al tenerse que ver todos los días a su espejo con estas quemaduras, con este daño en su rostro, pues esto ocasiona en ella también perturbaciones de tipo mental y psicológico. La pérdida anatómica se considera entonces a la pérdida por amputación o por extracción, en el caso de que sea quirúrgica extirpación, completa o casi completa de un órgano o miembro. La persona que tiene una herida por arma de fuego a nivel del tórax y necesitan para salvarle la vida retirarle uno de sus pulmones. Esa es la pérdida de un miembro. O como vemos en la fotografía, alguien que terminó amputado en sí. La pérdida funcional es cuando un órgano o miembro pierde la capacidad de funcionamiento, pero se sigue conservando su estructura. El ejemplo más típico, pues la persona que queda paralítica, conserva sus piernas, pero no tiene capacidad funcional y por tanto tuvo la pérdida funcional de sus extremidades inferiores. Siguiente. Buenos días, vamos a continuar con la estructuración y descripción del tipo penal. Entonces vamos a dar inicio al artículo 111. Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las siguientes sanciones establecidas en los siguientes artículos. Como ya anteriormente lo dijo mi compañero, las lesiones consisten en causar un daño o un perjuicio en la integridad corporal o salud física o mental de otra persona. En este caso vemos que el sujeto activo es el que, es decir, es un sujeto indeterminado. El sujeto pasivo de igual manera es un sujeto indeterminado a otro. El objeto jurídico que se vulnera es la vida o la integridad personal. La conducta es un verbo rector simple que es cause a otro daño. El resultado de la acción es daño a otro o en el cuerpo o en salud de la persona. Y el nexo causal es ocasionar el daño en el cuerpo o en la salud a otra persona. En las lesiones se admite la tentativa, ya que este es un delito de resultado, y pues se tiene como propósito el causar daño en el cuerpo o en la salud de otra persona, pues quien inicie la ejecución de este hecho mediante actos idóneos para su consumación y pues claramente no puede lograr su objetivo por unas circunstancias que le es extraña al sujeto activo. Y pues en este caso se cometería la tentativa. Entonces, por ejemplo, como cuando un individuo le dispara a otro con el propósito de causarle una lesión personal, pero no acierta con el disparo. O, por ejemplo, como cuando alguien le arroja un ácido en la cara a otra persona y falla. Seguimos con el artículo 112, incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiera en la incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de 30 días, la pena de prisión será de 16 a 36 meses. Si el daño consistiere en la incapacidad para trabajar o en enfermedad superior de 30 días sin exceder de 90, la pena será de 16 a 54 meses de prisión y la multa de 6.66 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si pasare de 90 días, la pena será de 32 a 90 meses de prisión y la multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La incapacidad médico-legal
es determinada por un perito médico teniendo en cuenta un análisis y la duración de la gravedad de la lesión. Como ya lo explicó bien el doctor o mi compañero, existen dos tipos de incapacidad médico-legal, provisional y definitiva. La provisional es aquella pues, que fija un médico perito cuando las lesiones aún se encuentran pues, en un proceso de reparación o se desconoce su resultado final. Y la definitiva es cuando las lesiones ya terminaron su proceso de reparación, ya sea biológicamente o por un concepto de tiempo. En este artículo vemos que el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo de igual manera es indeterminado, el bien jurídico afectado es la vida o la integridad personal, la conducta, es decir, es un verbo rector simple, daño. Daño es un perjuicio o deterioro en el cuerpo, de la salud, causado a un individuo. El resultado de la acción es el daño que consistiera en una incapacidad para trabajar o en una enfermedad. Y el nexo causal es ese ocasionar daño, dejando a la persona pues, en un estado de incapacidad. La pena, como ya lo habíamos visto, actualmente, en el inciso 1 la prisión es de 16 a 36 meses, en el inciso 2 la pena será de 16 a 54 meses de prisión y multa de 6.66 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el inciso 3 la pena será de 32 a 90 meses de prisión y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La diferencia con la legislación anterior es que en el inciso 1 la pena iba de 12 a 24 meses, en el inciso 2 la pena iba de 12 meses a 32 meses de prisión y la multa era de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en el inciso 3 la pena de prisión iba de 26 a 60 meses y la multa de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el artículo 113 nos habla de la deformidad. Entonces dice, si el daño consistiera en la deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 16 a 108 meses y la multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuera permanente, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y la multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad afectara el rostro, la pena aumentará desde una tercera parte hasta la mitad. Esto es un agravante punitivo. Entonces se entiende que deformidad física es una alteración que perjudica pues, la naturaleza estética de una persona o ya sea su proporcionalidad anatómica entre las diferentes partes del cuerpo. El sujeto activo de esta conducta es indeterminado, el pasivo de igual manera es indeterminado, el objeto o bien jurídico tutelado es la vida o los delitos contra la integridad física, personal. La conducta es daño, es un verbo rector simple. El resultado de la acción es que el daño consistiera en una deformidad física transitoria o permanente. El nexo de la causa es ese ocasionar daño, dejando pues a la persona con una deformidad física transitoria o permanente. En este caso la pena sería como una secuela, la secuela de carácter transitorio y permanente. La secuela de carácter transitorio es cuando la alteración causada desaparece o deja de ser marcada, ya sea por una mejoría o por el paso del tiempo o también por un tratamiento realizado. Y la de carácter permanente sería cuando la alteración causada persiste a pesar del paso del tiempo o de un tratamiento realizado. Entonces, la pena transitoria será de prisión de 16 a 108 meses y la multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la permanente será la pena de prisión de 32 a 126 meses y multa de la multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La diferencia con la legislación anterior es que la transitoria, la pena iba de 12 meses a 72 meses
y multa de 15 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la permanente, la pena de prisión iba de 26 a 82 meses y la multa iba de 26 a 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Seguimos con el artículo 114, perturbación funcional. Si el daño consistiera en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero si la pena de prisión fuere permanente, será de 48 a 144 meses de prisión y la multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La perturbación funcional es aquella disminución o desmejora importante de la función de un órgano o miembro. Ya nuestro compañero Vladimir explicó la definición de órgano y miembro. Un ejemplo podría ser la pérdida funcional de un riñón. Entonces el otro riñón suple, digámoslo así, la función para el sistema urinario. No necesariamente se tiene que perder como totalmente la parte la pérdida funcional o del órgano o del miembro. El sujeto activo es indeterminado, el pasivo es también de igual forma es indeterminado, el objeto jurídico que vulnera es la integridad personal o la vida, la conducta sería de perturbación y el resultado de la acción es el daño consistir en perturbación funcional o transitoria o permanente de un órgano o miembro. El nexo causal sería el ocasionar daño dejando pues a la persona en una perturbación funcional transitoria o permanente de un órgano o miembro. La pena acá, si el daño consistiera en una perturbación funcional de un órgano, también deja secuelas, como ya bien les expliqué, hay dos tipos de caracteres, transitorio y permanente. Entonces, la pena para la transitoria de prisión será de 32 a 126 meses y la multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena permanente será de 48 a 144 meses de prisión y la multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La diferencia con la legislación anterior es que la pena transitoria de prisión iba de 24 a 84 meses y la multa iba de 15 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la permanente, la pena de prisión iba de 36 meses a 96 meses de prisión y la multa de 26 a 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Buenos días. En este artículo 115, que es de perturbación psíquica, el sujeto activo desde el bien jurídico afectado es la vida, delitos contra la vida y la integridad personal del título primero del libro segundo del Código Penal. La conducta del verbo rector es perturbar, alterar o trastornar las facultades mentales de la persona. El resultado o acción es obviamente la perturbación psíquica, el estado mental transitorio y permanente. El nexo causal es un acto o consecuencia de perturbar o terminar perturbado. La pena, si fuere transitoria, es de 32 a 122 meses. Si fuere permanente, es de 48 a 162 meses. La diferencia con la legislación anterior es si fuera transitoria era de 2 a 7 años y si fuera permanente era de 3 a 9 años. Nosotros entendemos que la perturbación psíquica, como ya lo explicó el doctor. Juan David, por favor, apagas el micrófono. Gracias. Como ya había explicado el doctor, la perturbación puede ser primaria o secundaria. En la primaria y en la secundaria son consecuencias de una lesión psíquica psicológica que afecta el desarrollo normal de una persona en su vida social y personal. Existen muchos mecanismos como los chantajes, amenazas, coerción, acciones que ejercen daño psicológico
creando frustraciones, estrés, sensación de minusvalía, desesperanza, llegando a ocasionar estados depresivos importantes como el intento de suicidio, el suicidio como tal y bastantes patologías psicológicas que interfieren en su desarrollo normal en la vida social y personal. Dentro de estos casos se encuentran las víctimas de delitos sexuales, las víctimas de tortura, secuestros y delitos de lesiones personales causados por medios de violencia psicológica. También, como lo mencionó el doctor, hay secundarias que estas se dividen en dos, como ya lo mencionó el doctor, que las lesiones secundarias son derivadas de una lesión del sistema nervioso central. Esto quiere decir que son pacientes con un síndrome mental orgánico, que es un trastorno del comportamiento derivado de una enfermedad médica o de una lesión. En este caso, el doctor ponía ejemplo de un trauma craneoencefálico, que es una contusión en la cabeza. Él podría empezar a sufrir de afecciones mentales como irritabilidad, manía, problemas para dormir, deterioro, delirios de persecución, cambios repentinos de humor, relacionados con trastornos muchas veces bipolares, derivados de las secuelas del golpe, de las lesiones. ¿Esto quién lo valoraría? Lo valoraría como tal los profesionales de neurología y psiquiatría, después de realizar muchas pruebas diagnósticas y pertinentes para eso. La segunda es un daño o lesión de una causa de afectación principal que no fuese el sistema nervioso central. En esta alteración de la salud causada por una lesión orgánica o daño corporal se deben tener en cuenta y se deben demostrar. Se tiene que tener en cuenta la ocurrencia de las lesiones, el daño corporal, el daño físico, el daño mental. Se tendría que tener presencia de signos y síntomas de alteración de la salud mental que exceda la capacidad de adaptación normal de una persona. Uno puede estar en depresión, sentirse triste, pero no todo el tiempo tendría que estar triste. Esto ya lo clasificaría los psiquiatras como tal. Y también se tiene que tener en cuenta la correlación cronológica del nexo de causalidad, que es la ocurrencia de las lesiones y los signos y síntomas de la alteración de la salud mental. ¿Qué tiene que ver esto? Porque si después del nexo de causalidad empiezan a ocurrir todos estos síntomas signos y síntomas, se tiene que definir que fue a causa de la lesión que sufrió el paciente. También se tiene en cuenta en la perturbación psíquica que también puede considerarse algo permanente, que se considera mayor de 6 meses, y el carácter de permanente es que tiene secuelas que una vez causadas no desaparecen jamás. Que solamente con el tiempo tratamientos que realmente se efectúen, o sea, tratamientos psicológicos de psiquiatría, no desaparecen. Y también existe la transitoria, que esta tiene una duración de 4 a 6 meses, o que con un tratamiento efectuado haya restablecido el equilibrio psicológico, psíquico, y que el funcionamiento se demuestre que sí funcionó, o sea que el problema ya pasó. El carácter transitorio es que posterior desaparece, perdió su carácter de volverse ostensible, se vuelve discreta, se recupera la función debido a la mejoría ocurrida por el solo tiempo o un tratamiento efectuado efectivo. Para esto igualmente se requiere valoración con psiquiatría o con psiquiatra. Siguiente. La pérdida anatómica o funcionalidad de un órgano o miembro. El sujeto activo es indeterminado. El sujeto pasivo es indeterminado. El objeto o bien jurídico afectado es la vía de delitos contra la vida y la integridad personal del título 1 del libro 2 del Código Penal. La conducta del verbo rector es la pérdida anatómica, una amputación, extirpación,
completa o parcial de un órgano, que ya fue explicado anteriormente. El resultado de acción es la pérdida de la función de un órgano o miembro. El nexo causal son las secuelas físicas con deformidades. Y la pena va entre 96 a 180 meses. A diferencia de la legislación anterior, era de 6 a 10 años. Y aumentar en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro hasta en una tercera parte. Cuando hablamos de pérdida anatómica funcional de un miembro, bueno, como ya se explicó, es la extracción completa o casi completa de un órgano. Por ejemplo, un paciente que sufre una amputación del miembro inferior izquierdo, arriba de la rodilla, tendrá como consecuencia una pérdida anatómica del miembro inferior izquierdo. Para el brazo se considera pérdida anatómica de la amputación arriba del codo. Y para el miembro viril se considera pérdida anatómica la amputación del pene en cualquier parte. La pérdida de funcionalidad es la anulación completa o casi completa de la función del órgano o miembro con conservación de la estructura anatómica. A diferencia de la perturbación funcional, en la que hay desmejoría de la función del órgano o miembro, en la pérdida funcional se pierde la función principal del órgano o miembro. Por ejemplo, si un paciente sufre una intoxicación por alcohol metílico, como consecuencia va a perder la visión. En las extremidades se considera la pérdida de la función cuando se ha perdido la funcionalidad a pesar de conservar el miembro, como en una monoplegia. Es como cuando un bracito se queda, lo tiene pero no le sirve. Eso suele pasar en los pacientes con SB, o sea, no tiene funcionalidad, no sirve ni para el agarre ni para nada de esto, no sirve de apoyo la extremidad. En el caso del miembro viril existe pérdida funcional cuando se ha perdido completamente la funcionalidad, a pesar que conserve su estructura. O sea, esto suele pasar sobre todo en las lesiones de médula espinal. Las lesiones de médula espinal, como por ejemplo un accidente de tránsito, que sin pretender afectar el paciente, sufre una lesión en la columna y por eso pierde la funcionalidad. Bueno, el artículo 116. El artículo 116, las lesiones con agentes químicos. El sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es indeterminado. El objeto a su bien jurídico afectado es la vida, delitos contra la vida y la integridad personal del título 1. La conducta o verbo rector es quien causare daño con agente químico, alcálisis, sustancias similares o corrosivas, se genere destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Relación o acción. Lesiones de quemaduras con agentes químicos, deformidad física, perturbación emocional, y este delito admite tentativa. Nexo causal ocasiona perturbación emocional, deformidad física, permanentes o transitorias, y la pena va de 150 a 240 meses de deformidad o daño permanente. De 251 a 360 meses. En este artículo necesariamente tenemos que hablar de la ley 1773 del 6 de enero del 2016, que se sabe que es la ley de Natalia Ponce. Ella se convirtió en una símbolo de lucha contra los ataques de ácido en el país cuando se convirtió víctima de un ataque con una quemadura por un agente químico que afectó su rostro en 3er grado. O sea, causó una deformidad tal que tocó hacerle varias reconstrucciones. La ley buscó penalizar este tipo de delitos o ataques y se le conoce como ley Natalia Ponce, que es la misma ley 1639 del 2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección de la integridad de las víctimas de crímenes con ácidos y se adiciona el artículo 113 de la ley 599 del 2000,
¿sí? Sí, sí, César. Bueno, el objetivo de dicha ley era fortalecer las medidas de protección, integrar a las víctimas de ataques de crímenes con ácidos y sustancias corrosivas que generan daño en el tejido humano. Asimismo, modificó el artículo 113 del Código Penal, el cual habla sobre la deformidad y la pena que se va a imponer cuando el daño consiste en una deformidad transitoria o permanente. Por otro lado, la ley también buscó regular y controlar la venta de ácidos por medio de la creación de un registro de control para la venta al menudo de ácido, de álcalis y sustancias similares corrosivas que generaran daño al tejido humano. Y también habla de la creación de una ruta de atención para las víctimas de ataques de ácidos, que esta tiene como fin brindar una seguridad para estas víctimas. También es una medida para la prevención y protección de las víctimas de ataques con ácidos o sustancias corrosivas. Gracias. Chicos, por cierto, les recuerdo que el tiempo límite es 40 minutos. Ya lograron los 40 minutos. Sí, Dana, ya lo que falta es cortico. Sigue el artículo 117, que es la unidad punitiva. El artículo 117 dice que la unidad punitiva, si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad. En este, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo son indeterminados. El bien jurídicamente afectado es la vida o los delitos contra la vida y la integridad personal. El verbo rector se encuentra en cada uno de los anteriores artículos, que son los daños generales en lesiones personales. Y el resultado, o para qué funciona este artículo, es el principio de consunción, que trata de absorber los delitos de menor gravedad y castigar con el de mayor gravedad. Yo encontré una sentencia que nos explica muy bien de qué trata este artículo, que es la SP 12792 del 2016. Nos hablaba de que unos representantes de una empresa que se llama Tecnoambientales fueron a hacer un relleno sanitario en un predio de esta empresa, y en el momento en el que ellos estaban haciendo el relleno sanitario, llegaron unas personas armadas con arma de fuego y con objetos contundentes, con quienes se inició el problema y la discusión, y salieron afectados los integrantes de Tecnoambientales, a quienes por incapacidad médico-legal, a unos les dieron 15 días y 12 días, y a otros les dieron incapacidad laboral de 45 días y más. Pero dentro de las heridas causadas a una de las integrantes en especial fue la pérdida anatómica de un miembro inferior derecho. A estos sujetos activos se les dio la pena de con la lesión de mayor gravedad, que fue la pérdida anatómica de un miembro inferior derecho. Eso es más o menos de lo que trata la unidad punitiva, que es el artículo 117 del Código Penal. Seguimos con el 118, que es el parto o el aborto preterintencional. Dice que si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes se aumentarán de una tercera parte a la mitad. En esta, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo siempre va a ser la mujer o la criatura. El bien jurídicamente afectado es la vida o los delitos contra la vida y la integridad personal. El verbo rector está en la lesión que se le genere tanto a la mujer como a la criatura. El resultado va a ser las consecuencias nocivas para la salud
de la agredida o de la criatura. El nexo también serían las consecuencias a futuro que tenga para la mujer o para la criatura, y la pena. Las penas imponibles según los artículos precedentes se aumentarán a una tercera parte, a la mitad, según la lesión que le haya generado. Para esta encontré también la sentencia 709 del 2002, que fue un conflicto de violencia intrafamiliar entre un militar y su esposa. La esposa tenía 36 semanas de embarazo y debido a los golpes generados por el sujeto activo, le generó un parto prematuro, y esto le generó a la criatura unas lesiones respiratorias por el parto prematuro. De eso también podría salir lo que es la muerte del feto, producida por un parto o un aborto preterintencional, pero eso está más en el siguiente capítulo del Código Penal, entonces no entraré hasta allá. Bueno, por último, voy a decir las que faltan rápidamente. Dice que en el artículo 109 encontramos las circunstancias de agravación punitiva. Dice que las circunstancias de agravación punitiva se encuentran en el artículo 104 de nuestro Código Penal. Entonces, el sujeto activo sería indeterminado. El pasivo en el inciso primero es determinado según el artículo 104. En algunos incisos nombra cuáles personas, entonces sería determinado. Y en el inciso segundo habla de niños y niñas menores de 14 años o en mujer por el hecho de ser mujer. Bueno, el objeto y bien jurídico sería la vida y la integridad personal. La conducta o verbo rector los encontramos en todos los artículos anteriormente explicados por mis compañeros. El resultado de acción, básicamente estas circunstancias lo que hacen es aumentar la pena, dependiendo del caso. Y el nexo causa se encuentra en los artículos anteriores. La pena, ahí como mismo se menciona, dice que si ocurre alguna de las circunstancias del artículo 104, aumentarán en una tercera parte a la mitad, y está también el inciso 2 donde se nombra a la mujer por el hecho de ser mujer. La diferencia con la legislación anterior es que la legislación anterior no tenía la parte que ven en negrilla donde dice o en mujer por el hecho de ser mujer. Esa es la única diferencia. El 120 hablamos de lesiones culposas. En las lesiones culposas dice que el que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 4/5 a las 3/4 partes. Dice que cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la pena de privación del hecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte del arma respectivamente, de 16 a 54 meses. El sujeto activo en este caso, como podemos ver y anteriormente con la lectura del artículo, es indeterminado. El pasivo igualmente. El objeto y bien jurídico en todas las lesiones personales va a ser el mismo. La conducta o verbo rector en este caso es causar las lesiones mencionadas en los artículos anteriores. El resultado o acción en ese artículo sería disminución de la pena. Algo importante a recalcar en las lesiones culposas es que si tú lo cometes, como anteriormente leí, con medios motorizados o arma de fuego, te las quitan. ¿Sí? Ya no tienes derecho sobre cómo ese bien, ese objeto, y aparte de eso te dan un lapso de tiempo en el que te lo quitan. Bueno, acá está la pena. Bueno, eso fue lo que anteriormente leí. La diferencia con la legislación anterior, si se pueden dar cuenta, son los meses. Dice de 16 a 54 meses, y en la segunda, o sea, en la legislación anterior es la que el Código Penal como tal, pero estas penas se aumentaron por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, que entró en vigencia el 1 de enero del 2005.
Por último, tenemos las circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas. Dice que las circunstancias de agravación previstas por el artículo 110 lo serán también de las lesiones culposas, y las penas previstas para este delito se aumentarán en la proporción indicada en ese artículo. El sujeto activo en este artículo es indeterminado, al igual que el sujeto pasivo. La conducta o verbo rector acá habría una pluralidad porque se encuentran dos: cometer o abandonar. El resultado o acción sería aumento de la pena, y el nexo o causa en este caso no habría porque hablamos de culpa. Por último, en la pena coloqué todos los incisos, no los voy a leer por el tiempo. Y la diferencia con la legislación anterior, si se dan cuenta, son 2 incisos, y en la pena que tenemos actualmente se encuentran 6. Ahí se aumentan, ahí hay circunstancias de agravación que se dan según el caso en el que se vaya a necesitar. Y eso es todo. Gracias. Listo, doctores, muchas gracias. Bueno, hoy nada más alcanzamos a ver un grupo, pero fue también porque nos gastamos casi una hora en la socialización del parcial, pero son cosas que se deben dar y se deben hacer. Doctores, de aquí y yo siempre he dicho que debemos quedar claros en todo, y así ustedes en sus negocios, en sus procesos, tienen que ser muy claros con el cliente y con todo. Entonces son cosas que, a pesar de que no son de nuestra materia, pero se necesitan saber. Entonces, doctores, de aquí en adelante, por favor, vamos a limitarnos el tiempo en esto. Yo haría mayor énfasis porque, mire, el grupo que nos acaba de exponer las lesiones personales nos habló de muchas cosas que de pronto nosotros no conocemos. ¿Cuándo existe una incapacidad? ¿Por qué? ¿Cuándo se da una lesión personal? ¿Qué es una lesión personal? ¿Qué afecta? Porque no solamente las lesiones personales van a afectar los órganos o los miembros, sino que también se dan las lesiones personales cuando se le quite la parte funcional, por ejemplo, de un miembro, y se agravará la conducta, o cuando se afecte un órgano. Todo eso es importante. De aquí en adelante vamos a hacer un poquito más limitantes en el tiempo, y vamos sí, bien es cierto, a explicar todos estos conceptos porque son importantes, pero lo vamos a hacer como más rapidito y más concretos. Yo no estoy diciendo que si tuviéramos tiempo sería fabuloso el hecho de explicar todo y poder entender todo de lo que nos habla el tipo penal o el delito y toda esa situación. Ya más o menos nosotros tenemos clara la estructuración del tipo penal, me he dado cuenta de ello. Entonces, pues vamos a hacer como énfasis más bien en el concepto de lo que es el tipo penal, y la estructuración la hacemos sencilla. Bien jurídicamente tutelado, la vida y la integridad personal. Objeto activo, sujeto activo de la conducta punible, determinado o indeterminado. Y así vamos a hacerlo, o sea que vamos a limitar el tiempo a 40 minutos, como habíamos hablado en la clase anterior, sin que nos quede por explicar, ¿no? Porque la idea, vuelvo y reitero, es que logremos explicar la gran mayoría de tipos penales, para tener un concepto de lo que es cada uno de esos tipos penales. Ya ustedes, por ejemplo, sepan a qué hace referencia el hurto, entonces hace referencia al patrimonio económico, en qué título está, el bien sujeto activo, bien sujeto pasivo, toda esta situación. Entonces, a partir del día lunes vamos a hacer esto. Ojalá que el día lunes alcancemos unos 4 grupos y sería fabuloso, ¿no? Si nos queda tiempo, pues sería importante para yo poder tipificar o estructurar o conceptualizar otros tipos penales, pero vamos a hacerlo de esa manera. 40 minuticos para cada grupo. Si se lleva a cabo, podemos hacer 3 o 4 exposiciones. Han estado muy bien, noto que han indagado, han investigado, han tenido una responsabilidad grande con estos trabajos. Haciendo esa investigación, ustedes aprenden mucho más,
porque van a adquirir otros conocimientos y esos conocimientos que adquiera cada grupo, pues nos los está comunicando y nos lo está explicando a todos nosotros. Eso es importantísimo y como objetivo fundamental de este tema. Bien, ¿alguna duda, pregunta, aporte, doctores? Léame la ley que está ahí sobre las lesiones Doctor, un personales. favor, es decir, que habilitada la plataforma para subir el trabajo el domingo, ¿hasta qué horas, mi doctor? Ay, yo habilito la plataforma este fin de semana. No, yo dejo habilitada la plataforma durante toda la otra semana. Bueno, inclusive hasta el día 7, porque como el día 7 antes, ese fin de semana también acepto y puedo mirar los trabajos que suban. No sé si habíamos quedado que subían 5 nada más para no llenar la plataforma de los 10, imagínense cuántos delitos son. Entonces yo creo que por grupo está bien, subamos, y yo califico eso, porque para mí más importante es la socialización, por eso le coloco mucho cuidado a esa socialización, ¿cierto? Y yo acá la analizo y la miro a ver si está bien. Y subamos a plataforma tres tipos penales por cada grupo. ¿Cuántos grupos son? ¿Son como 10, doctora Dana? Son 10. Y se cuadró la 10. clase pasada que 3 tipos penales por grupo. Sí, perfecto, 3, entonces sería 30 y con eso tenemos la certificación para la universidad y tenemos la prueba que se trabajó en esta situación. Sí, 3, doctores. Y la habilito confiando en Dios esta tarde o mañana en las horas de la tarde, porque el tiempo, ¿no? Entonces, y de esa manera quedamos así. Ya la otra semana, pues llevamos a cabo la socialización de los otros tipos penales y el día 7 de diciembre, que es la última clase, pues hacemos el último parcial. Ya se nos acabó este módulo, doctores, entonces ya toca estar juiciosos. Doctores, no siendo más, por favor, nos vemos el día lunes. Si Dios lo permite, cuídense mucho y estamos hablando entonces. Gracias por estar participando activamente en este módulo, esta sesión 14 del módulo de penal especial. Nos hablamos entonces el lunes. Cuídense mucho. Mil gracias y feliz fin de semana, doctor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Doctor, que esté muy bien. Bueno, adiós, que estén bien. Gracias, profe.